Pareciera que la creatividad está de moda en redacciones de noticias, en agencias de publicidad, para qué hablar de los negocios, en el marketing, en la docencia, en la tecnología, en el mundo académico. Investigadores hablan y han publicado sobre ella. Algunos escritos dicen que es una metodología, otros que es una estrategia, una forma de comunicación. Se ha escrito mucho de creatividad, se ha hablado de pensamiento creativo. Hoy día ustedes pueden probablemente ser testigos de que se anuncian seminarios, talleres, clases universitarias, congresos académicos para hablar de creatividad. Hay expositores, coach, que invitan a ser creativos e innovadores, casi como una suerte de salvataje frente a este ruido del mundo completamente desordenado. Se vincula con el futuro, con el progreso. Algunas premisas que trabaja el campo del estudio del pensamiento creativo son las siguientes. Todos somos creativos en algún grado. O, por ejemplo, este que dice la creatividad se reprime o se contagia. O más bien el hecho de que sería un músculo dispuesto a ser ejercitado. En el presente capítulo de Papel Mojado vamos a hablar de creatividad, pero una especial creatividad a propósito de un libro que publicó hace algunos meses Editorial Naspapier. Me refiero a Brevedades Creativas sobre Creatividad, seleccionadas, sacadas de contexto y puestas en desorden. Y para mí es un agrado poder hablar de nuestro invitado, Ricardo López Pérez. Ricardo actualmente es profesor en la Universidad de Chile, en el Departamento de Ciencias de la Educación, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es doctor en filosofía de esa universidad. Ha estado prácticamente toda su vida ligado a la Universidad de Chile, prestando servicios a otras instituciones como la Universidad de Portales, la Universidad Central. Fue profesor investigador también hace algunos años del Centro de Investigación en Creatividad y Educación Superior de la Universidad de Santiago. La verdad que si hay alguien que pueda hablar con certezas de este tema es Ricardo. Ricardo ha publicado, entre otras cosas, el Prontuario de la Creatividad, como ustedes pueden ir viendo en pantalla, la creatividad con todas sus letras, que lo tengo por acá, recorridos creativos, conceptos, reflexiones, narraciones y críticas, la creatividad, por Editorial Universitaria, un libro pequeñito muy interesante, y varias versiones de lo que tenemos acá, la última versión del Diccionario de la Creatividad. Ya le vamos a preguntar cuántas ediciones, porque ya me perdí. Este es el último texto, entiendo, de Ricardo. Hoy día vamos a hablar con él, no solamente de sus libros, sino de lo que viene. La idea es que esta conversación sea amplia, nutrida, ahondando en brevedades creativas sobre creatividad. Con mucho agrado saludamos a Ricardo López Pérez. Ricardo. Gracias, Rubén. Hola, ¿cómo estás? Muy bien por este lado. Oye, gracias por aceptar la invitación y conversar esta noche. No, por favor. Muy agradecido yo. Es un agrado conversar contigo. Además, tú eres un gran conversador. Hemos tenido conversaciones antes que nos han quedado grabadas, así que un placer. Así que conversemos de creatividad. ¿Por dónde quieres empezar? A ver, ¿cómo llega un profesor de filosofía al tema de creatividad cuando entiendo, a ver si tú me puedes corregir, tú también hiciste algunas clases de teoría de la comunicación cuando recién estaba comenzando la carrera de periodismo en la Universidad de Chile, ¿no? En esos años? ¿Cómo tú derivas de la teoría de la comunicación? Publicaste algunos textos mucho más densos, ¿no? Fuiste articulista, columnista de revistas culturales. ¿Cómo tú llegas a la creatividad
¿Cuál fue el momento? ¿Es el azar? ¿Viste una oportunidad ahí? ¿Se estaba publicando poco? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, para hacer la historia corta, ocurrió francamente por casualidad. Yo no había reparado en este tema. Digamos que yo tengo formación en filosofía, pero siempre fui una persona de inquietudes múltiples, por ahí derivé a la teoría de la comunicación, como tú mencionas. Bueno, en algún momento, de manera bastante casual, se me cruzó este tema, me llamó el tema y, y yo me interesé en él y tuve la percepción de que era un tema que tenía proyección. Tuve la percepción de que este era un tema que podía tener muchas posibilidades. Yo lo pensé inicialmente desde el punto de vista de la educación, no de los negocios, francamente, mucho más de la educación, pero también del punto de vista del desarrollo intelectual, del desarrollo personal. Y por ahí se inició esta relación, que al principio fue una relación tímida, una relación que no tenía al principio ningún proyecto muy definido, pero rápidamente comenzó a ser cada vez más fuerte el interés. Inicialmente en la CPU, la Corporación de Promoción Universitaria, yo pude trabajar en la elaboración de varios seminarios y algunas primeras publicaciones. Y de ahí en adelante, y para ser bien honesto, el tema yo lo he seguido cultivando simple y sencillamente porque me ha parecido y me sigue pareciendo hasta el día de hoy muy entretenido. Siempre hay alguna motivación, a veces oculta, a veces inconfesable. Bueno, en este caso es porque el tema me pareció entretenido y nunca llegó a agotarme. Entonces, esa es la razón por la cual yo me he mantenido en él. El diccionario de la creatividad es típicamente un trabajo que hace un académico de cada un tema. Y esa edición de Catalonia que tú tienes ahí en tu poder es la sexta, que tiene más de 600 entradas y que está elaborado y reelaborado muchas veces. Una primera edición la publicó la Universidad Central, una segunda edición se publicó en Buenos Aires, una tercera edición se publicó como ebooks, una cuarta edición la publicó la editorial universitaria, y así sucesivamente. Entonces, no creo que haya muchas más cosas que decir. El hecho es que todavía estoy en el tema, sigo leyendo, tal vez no con la misma intensidad que en algún otro momento, pero estoy en el tema sin duda. Hay algo que tú mencionaste al pasar, que yo creo que es relevante destacarlo, para bien o para mal, porque efectivamente el enfoque que tú le das a la creatividad no es un enfoque desde el punto de vista del emprendimiento, no es un enfoque para el negocio, no está escrito para un campo determinado. Tú efectivamente haces filosofía a partir de la creatividad, no está dirigido específicamente o a marketing o a publicidad, ¿no? ¿No te ha tentado de alguna manera de que esta área pueda en algún momento de tu vida, no sé si en un futuro o ya pasó ese interés de poder generar centros de innovación en un tema en donde en algunos casos deja mucha plata? Porque la creatividad hoy día En algunos casos. es un concepto fetiche. Sí, en cierto modo, y se siguen encontrando libros de publicación reciente en que te presentan tips o recomendaciones o clave para ser creativo en corto lapso. Pero, y sí, he participado en proyectos, incluso centros de capacitaciones, sí, en algún momento. Pero debo decir que no fue eso lo que a mí me pareció más entretenido, sino el alcanzar una comprensión del fenómeno de la creatividad. Mira, la creatividad está muy lejos de ser una cuestión que debiera interesarle únicamente a los empresarios o a los ingenieros o a las educadoras de párvulo. Eso evidentemente es un reduccionismo y es una simplificación que no tiene mucho destino. La creatividad es un fenómeno multidimensional que tiene que ver con formas de pensar, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con formas de interacción, tiene que ver con formas de autoconocimiento. Y por tanto,
junto con la enumeración que tú hiciste al comienzo, debiera decirse también que la creatividad también es una forma de vida, ¿verdad? Porque se aplica no solo a las tecnologías, a las obras de arte, a la creación de teorías, sino que se aplica también a la resolución de conflictos interpersonales e incluso a la búsqueda de un crecimiento personal. Entonces, tiene una dimensión muy amplia y tiene una gran riqueza. Y yo creo que esto no tiene que ver con recetas, con consejos o con reglas o con algoritmos. Tiene que ver, desde mi punto de vista, fundamentalmente con una comprensión de qué significa realmente la creatividad. Bueno, dentro de este nutrido prontuario, ¿no? Bibliográfico que tú tienes, ¿eh? Eres culpable, eh, debe ser uno, si no, el investigador que más ha publicado sobre creatividad en Chile. Sí, ¿Podrías tener alguna competencia? Yo creo que no, ¿no? no, probablemente No. en términos cuantitativos sí, pero lo que no significa, tú sabes que esos sean los mejores textos. No sé, lo que yo diría que puede ser una contribución es el diccionario. El diccionario, porque el diccionario, porque no hay otro diccionario sobre creatividad. Tú sabes que hay gente que es fanática de los diccionarios. Yo he conocido coleccionistas de diccionarios y los diccionarios son múltiples. Hay todo tipo de diccionarios. Desde luego los diccionarios de la lengua, desde luego los diccionarios temáticos disciplinarios del tipo diccionario de comunicación, diccionario de química, de biología, sociología, psicología, diccionario de ciencia política, de historia, de filosofía. Bueno, eso de todas maneras. Pero hay diccionarios increíbles, pues, el diccionario de la duda, diccionario del diablo, diccionario de terminología heideggeriana, ya, diccionario de símbolos, diccionarios de las cuestiones más increíbles. Y algunos que son verdaderas joyas, bellezas. Pero diccionarios de la creatividad no hay. Yo no lo he encontrado, yo no me he topado nunca con él. Alguien podría aparecer por ahí y desmentirme. Y entonces, cuando yo tuve esta idea, que en verdad me fue sugerida, debo decirlo, yo lo encontré entretenido. Y me pareció que con la experiencia que yo tenía, eso era fácil de hacer. A poco Tenías, andar. claro, tenías mucha información, Claro, material, digamos. a poco andar me di cuenta que no era nada de fácil, pero que era muy desafiante. En primer lugar, porque el tema del diccionario no tiene límite. O sea, no es que haya un conjunto de conceptos o de expresiones y esas son las que corresponden. No hay límites. Tú puedes ir ampliando cada vez más y así fue como ese diccionario fue creciendo. Enseguida, porque como suele ocurrir, y tú lo sabes muy bien, en el mundo de la filosofía, las ciencias sociales, la educación, la mayor parte de los conceptos importantes que usamos nosotros son conceptos que tienen múltiples significados y están atravesados por discusiones y por desacuerdos. Entonces, un buen diccionario debe dar cuenta de esos desacuerdos, de esas diferencias, de esos modos de ver. Entonces, eso mismo era bastante complicado de hacer, pero al mismo tiempo era desafiante. Y yo me fui metiendo. Y después he ido fui descubriendo que los límites eran muy difusos y francamente no existían. Y que había muchas cosas más que se podían decir. Te pongo un ejemplo. Yo estoy leyendo, no he terminado todavía, a un autor español de Barcelona, donde tú estudiaste, que se llama, de apellido Esquirol, Joseph María Esquirol. Es un filósofo importante. Tengo que reconocer que yo no lo conocía. Y tiene un libro hermosísimo que se llama La resistencia íntima, en donde habla o propone, ensaya la idea de una filosofía de la proximidad y trabaja la idea de la resistencia. Entonces, yo decía, este es un concepto para mi diccionario, el de la resistencia, en el modo que él lo hace desde una perspectiva filosófica. Y claro, eso no está, porque yo en ese momento no lo conocía, no lo tenía en mente, yo no sabía, conocía a Esquirol de nombre, no lo había leído. Y así, con el tiempo, tú vas encontrando y todo el tiempo te están apareciendo nuevos elementos. Ese diccionario debería tener o podía tener una séptima edición y una octava,
Y bueno, vaya a saber uno si resiste, pero eso es perfectamente posible. Claro, son ediciones interminables, ¿ah? Así es, Interminables como las veces en que la gata se va a cruzar. claro. Ya me di cuenta, Oye, no te preocupes. oye Ricardo, mira, este pequeño libro, ¿no? Este Ujú. pequeño libro que confiaste a Naspapier hace algún tiempo, también fue o es fruto de una acumulación, ¿cierto? De citas, de sentencias, de máximas. Cuéntanos un poco la historia de este libro que tuvimos la posibilidad de presentarlo ante algunos asistentes del último Congreso de Investigadores en Comunicación en la Universidad Andrés Bello. Aprovechamos este espacio para hablar de este texto. ¿Cómo surge esta manía de ir coleccionando, me imagino, hace muchos años, algo inusual? ¿Cómo tú articulas eso? ¿Cómo le das forma? ¿Cuántas llegaste a juntar? Y finalmente, ¿cuántas presentas en este libro? Bueno, eso está aplicado en el prólogo, pero en realidad, en mi caso en particular, en mi experiencia, tiene un origen definido. Dentro de mis intereses por la filosofía, yo me he sentido siempre muy atraído por la filosofía griega y por algunos aspectos de la filosofía griega, tal vez no todo. Bueno, y hay unos personajes en el mundo griego que son del siglo VI antes de Cristo, que luego en la tradición se los reconoce como los 7 sabios de Grecia. ¿Ya? Algunos nombres suenan más que otros, Solón de Atenas, Tales de Mileto y así. Estos señores, de los que se sabe poco, sin embargo, dejaron algunas frases, algunas máximas eh, breves. No se sabe mucho, pero se supone que ellos se reunían algunas veces, intercambiaban, había procesos que yo supongo de aprendizaje recíproco, y se juntaban en un lugar que era un centro de encuentro y un centro de gran actividad cultural, que era el templo de Apolo en Delfos. Y entonces, en ese templo, del cual no quedan más que un par de piedras y una columna tal vez, hubo en las paredes frases anotadas, porque ellos mismos o alguien que las escuchó anotaba esas frases allí. Entonces, ahí está la famosa frase, conócete a ti mismo, que después impresiona tanto a Sócrates, ¿no es verdad? Pero está la frase también, no permitas que tu lengua se anticipe a tu pensamiento. Y así debe haber, tal vez me equivoco, pero debe haber unas 80 frases que la tradición conserva de estos personajes. Entonces, a mí me parecía muy notable esto de una frase que fuera en sí mismo un concentrado de sabiduría. Una frase rápida, de fácil recordación, pero que era capaz de decirte algo sobre tu experiencia, de iluminar, acaso de iluminar algún aspecto de tu propia conducta, de tu experiencia, o que te ayudara en tu comprensión del mundo y de ti mismo. Me parecía muy notable eso. Y eso me inspiró y yo fui anotando frases breves que iba encontrando asociadas a la creatividad, en algunos sentidos de forma muy directa, en otros sentidos de forma más poética, en otras no tanto, y las fui anotando. Y así fue como llegó a producirse este listado. Ahí hay unas 800, pero yo en mi listado que sigue creciendo debo tener, por supuesto, más de 1000. Se convirtió en un hábito y se convirtió, tú dijiste, una obsesión. Puede que sí, puede que también sea Oye, una... Ricardo, ¿te parece que hagamos un pequeño análisis de algunas de las frases que están en este libro? Ya, pues no sé Ahí si... Francisco vamos a ir Ah, mostrando. perfecto, perfecto, Hemos ya, seleccionado, aquí ya, todo el ya, equipo de producción ha trabajado arduamente ya, ya, y vamos a ir presentando. ya. Sí, sí, me parece. Adelante, voy a ir leyendo y tú, obviamente, esto nos va a servir para aclarar esto, ¿no es cierto? Dice Neil Postman, los niños entran a la escuela como signos de interrogación y salen de allí como punto final. ¿Qué tan mala es la escuela como sistema para
definitivamente quitarnos las ganas de ser creativos y de hacer preguntas. Bueno, tradicionalmente tú sabes que una crítica feroz que se ha hecho al sistema escolar, no a una escuela en particular, sino que al sistema como conjunto, es precisamente eso, que tiende a uniformar, que tiende a entrenar mejor la convergencia y a inhibir o asfixiar la divergencia. Entonces, la frase ahí resume una cuestión que ha sido largamente discutida en el sentido que los niños llegan llenos de preguntas, llenos de curiosidad, llenos de capacidad o interés por explorar y finalmente salen como punto final. Esto es formateado y con una conducta más predecible, más regular y probablemente más útil al funcionamiento de un sistema. Algunos asocian esto con el hecho de que las escuelas se desarrollaron de manera amplia en el sentido en que más o menos las conocemos hoy día, a la altura de la revolución industrial. Entonces, la revolución industrial no requería personajes divergentes, creativos, inquietos, provocadores, que suelen ser más molestos, sino que requería funcionarios dóciles, ¿verdad? Y entonces, esa es una crítica. Ahora, para ser bien justo, si uno hace una historia de lo que es la escuela, hay muchísimas excepciones y hay muchísimos ejemplos y experiencias que uno podría destacar en el sentido contrario. Y eso vendría a reafirmar, digamos, esas excepciones que la norma se estaría cumpliendo, ¿no? O sea, digamos, esto no se resuelve con un curso de creatividad en cuarto medio, ¿no? Es algo mucho más, es más bien, es un estilo de vida, es una forma de pensar, ¿no? De enfrentar la realidad. No, no, desde luego que no se resuelve con un curso, a pesar de que un curso puede ser muy bueno, muy útil, muy entretenido, muy enriquecedor. Pero mira, cuando tú me planteabas esto, yo me acordaba de la experiencia del viejo Bertrand Russell, que es un viejo brillantísimo filósofo matemático. Él fue un sujeto, además defensor de los derechos civiles, fue un sujeto muy interesado en la educación y él creó una escuela. El que fue profesor universitario creó una escuela y puso mucho empeño en su escuela. De hecho, escribió 2 textos sobre educación que tienen que ver con su experiencia y las cosas que él pensaba. Y al final, él renunció. Él renunció. Y él explica que él nunca pudo en realidad encontrar un equilibrio entre libertad y autoridad. A pesar de que él entendía que eso necesariamente era un equilibrio inestable y que era necesariamente un equilibrio que todo el tiempo debía estarse renovando, él dice que nunca encontró el modo de resolver ese encuentro de 2 orientaciones que son necesarias en la vida social, pero en circunstancias de que ni una ni la otra anule a la restante, ¿me entiendes? Claro, o sea, esa complementariedad no lo logró encontrar. Eso dice él, y como él fue un viejo inteligente, yo me lo tomo en serio. Pero efectivamente otros fueron más optimistas, si tú quieres decirlo así, e insistieron, por ejemplo, las escuelas de Reggio Emilia o la experiencia de la escuela de Summerhill y otras tantas, y aún en la actualidad algunas escuelas que están basadas en la teoría de la inteligencia múltiple de Gardner y otros sistemas. Yo no conozco el panorama completo, pero en general ha habido una crítica muy dura a la escuela, muy tradicional, en el sentido en que esa frase lo retrata. Es importante entender eso, es importante entender que eso tiene matices, es importante tratar de meterme qué significa eso, porque a diferencia de lo que cree mucha gente, los sujetos creativos no son en absoluto sujetos equivalentes a un anarquista. Los sujetos creativos, la mayor parte de ellos, y yo me atrevería a decir probablemente todo, no son sujetos rupturistas en cualquier cosa o en todos los ámbitos de su vida. Hay personas que fueron grandes innovadores en ciencia o en el arte y que sin embargo fueron buenos vecinos, buenos padres o incluso ciudadanos bastante conservadores, ¿verdad?
Entonces, esta idea del creativo como un sujeto necesariamente inadaptado y necesariamente fuera del sistema, eso es falso. Eso es falso en mayor medida. Ahora, si uno toma un ejemplo y elige el caso de Van Gogh, que el pobre Van Gogh nunca encontró su lugar en el mundo realmente y siempre fue un sujeto bastante inadaptado, que le costó mucho hacer relaciones y que lo pasó mal. Claro, uno dice, mire lo que pasa con los creativos y esto uno se tendría que preguntar si es lo que yo quiero para mí. Pero ese es un caso muy particular. Hay miles de otros casos en que no se produce eso. Se produce el caso de un sujeto que es creativo en una cierta área, en la área a la que él quiere dedicarse, pero que respecto de otras formas de su experiencia son sujetos bien incorporados al sistema y por otro lado bien adaptados y acaso también felices. Estamos conversando con Ricardo López Pérez a propósito de este libro, ¿no? Brevedades creativas sobre creatividad. Vamos a la siguiente frase para desde ahí también poder generar algún tipo de reflexión. De Karen Armstrong, esta frase que dice, los grandes cambios también inspiran grandes temores. Ah, bien, bien, bien. Bueno, la Karen Armstrong es una teóloga, es una mujer fantástica y si alguien se topa un libro con ella, yo se los recomiendo, muy productiva. Ella fue monja, fíjate tú, Mira, y se retiró y escribió un libro que se llama, se llama La escala de caracol. Sí, La escala de caracol, donde cuenta su experiencia al interior del convento, que a propósito de la frase anterior lo describe precisamente como un espacio de encierro y de abuso bien notable. Bueno, ella después de eso, siendo creyente, se transformó en una teóloga muy liberal, muy crítica, y escribe magníficamente. Tiene un libro exquisito que se llama La historia de Dios, sabe mucho de historia de las religiones. Bueno, esa es la Karen Armstrong. Y efectivamente, ella apunta respecto de algo que muchos otros autores reconocen. Los grandes cambios siempre provocan resistencia. Los grandes cambios, y no solo los grandes cambios, los pequeños cambios también. A ver, es cierto que vivimos una era de cambios, y es cierto que en la actualidad estamos hoy día mejor proyectados y mejor adaptados y mejor dispuestos para asumir los cambios que ocurren continuamente a nuestro alrededor, más que antes. Pero no es cierto que la mayor parte de las personas esté disponible para cualquier cambio que ocurre. Y no es cierto que cualquier persona se sienta bien preparado para asumir las nuevas condiciones que esos cambios traen. ¿Me entiendes? Y en efecto, muchos cambios provocan temores y resistencias. Ricardo, ¿tú dirías que una manera de poder identificar a alguien creativo es precisamente la superación del temor o la resistencia al cambio? ¿Qué tan fuerte es cruzar esa frontera de mi zona de confort y finalmente dar ese paso hacia lo desconocido, arriesgar en tiempo, arriesgar en dinero, arriesgar frente a un proyecto cuyo destino es completamente incierto? Claro, siempre hay incertidumbre en la búsqueda. Las personas que viven la incertidumbre es las que entran en territorios nuevos. Si una persona tiene un espacio perfectamente protegido y predecible, no vive la incertidumbre. A ver, ¿qué creo yo? Lo que yo creo es que, como yo lo mencioné al comienzo, la creatividad tiene que ver y exige que la propia persona haga un esfuerzo de autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, cada persona tiene primero que preguntarse si necesita la creatividad o no. ¿Qué es lo que es la creatividad? Y supuesto que la valore, si la necesita. Y si la necesita, ¿para qué la necesita? Entonces, los cambios a veces se nos imponen y tenemos que adaptarnos por la fuerza, eso es verdad. Pero hay muchos cambios que nosotros podemos elegir, por supuesto. Pero ¿por qué lo voy a elegir? ¿En qué sentido ese cambio puede ser algo bueno para mí? De los cambios que ocurren a nuestro alrededor, ¿cuáles son los que yo quiero aceptar? Yo no tengo por qué aceptar todos los cambios que existen. Hay una oferta de cambio impresionante. El cambio tecnológico, por ejemplo,
Yo no tengo TikTok ni tengo Facebook, pero no es porque yo rechace el TikTok o el Facebook. No es que yo tenga una cierta aversión, ni que me produzca temor. Es porque no quiero, porque prefiero ocupar mi tiempo en otras cosas. Y a mí me gustan los libros y yo prefiero leer libros. Y me gustan los libros de papel. Pero eso tiene que ver con una elección que yo hago. Cuando hay un cambio posible, yo tengo que ser capaz de evaluar reflexivamente en qué ese cambio me puede beneficiar a mí, por qué lo necesito en caso de que así sea, y por qué mejor no asumirlo. Tú entiendes que hay algunos cambios que son obligatorios. Si una nueva legislación nos impone actuar de un cierto modo, ahí no tenemos alternativa. Pero hay mucha oferta de cambio en la sociedad actual a la cual yo no tengo por qué sumarme necesariamente. Y por eso que la creatividad supone un desarrollo del pensamiento y supone procesos de mayor reflexión. Supone que la persona esté en condiciones de tomar decisiones. La creatividad supone decisiones. El hecho de que tú hayas instalado este emprendimiento como es una editorial y el hecho de que tú mismo seas un sujeto emprendedor porque hace distintas cosas y hace este podcast y este vínculo con la gente a través de medios electrónicos, eso supone una decisión. Tú tomaste una decisión y algo te pareció ahí que tenía sentido para ti, en primer lugar porque te agrada hacerlo, y a lo mejor otras motivaciones que tú sabrás explicar, pero implica a una persona que ha tomado una decisión, no llegaste ahí compulsivamente. Interesante la reflexión que tú haces, porque en el fondo lo que le estás planteando es primero una introspección para tratar de determinar si efectivamente ese cambio va a ser positivo para mi vida, para mi emprendimiento, para mi proyecto. No es repetir el cambio que otros han vivido. No, por supuesto. Yo puedo aplicar la creatividad en aquellas cosas en que yo creo que necesito hacerlo, aquellas cosas en que quiero hacerlo. Si hay algún aspecto de mi vida que está funcionando bien, yo podría querer que eso no cambie, ¿no es verdad? Si mi matrimonio está funcionando bien, ¿por qué yo tendría que intentar cambiarlo? O buscar otras experiencias, ¿me entiendes? Pero en cambio, en el aspecto intelectual, yo estoy todo el tiempo desafiado. Yo que trato de leer bastante, siempre pienso que no leo lo suficiente, pero que probablemente tengo un índice de lectura superior al promedio. Yo estoy todo el tiempo leyendo cosas nuevas y descubriendo cosas nuevas. Y eso me gusta. Y yo me dejo desafiar por estas nuevas ideas. ¿No es verdad? Pero hay otros aspectos en donde no tengo interés en dejarme desafiar, ni tengo interés en sumarme a esas propuestas. Pasemos a la siguiente frase. A ver, qué nos dice nuestro queridísimo Sigmund Freud? Bien, Los, los grandes descubridores no son necesariamente seres superiores. Gran frase, ¿eh? gran frase. Y bueno, no sé si lo dijimos exactamente, pero otra, otra de las características que tiene esta frase breve, que están abiertas a una lectura que tiene distintas direcciones, ¿no es verdad? Si tú haces un ejercicio en una de tus clases y le pones esta frase a tu estudiante y le dices, a ver, dígame, ¿qué entendió usted aquí? ¿Le llamó la atención qué aspecto? Okay. Vas a encontrar distintas respuestas. Entonces, eso es muy interesante. Ahora, una dimensión de esto es la siguiente, que yo quiero destacar. La mayor parte de los textos de creatividad, incluidos los que yo he escrito, suelen usar ejemplos que son personajes señeros, grandes personajes. Si tú piensas con atención, los dos personajes top de los libros de creatividad son Leonardo da Vinci, Einstein. Están en todas partes. Inalcanzable, inalcanzable para el resto de los seres mortales, ¿no? Y con razón. Entonces uno dice, bueno, si los creativos son como estos sujetos, ¿qué tengo yo que ver ahí? ¿Me entiendes? Bueno, en la misma medida en que nos hemos ido volviendo más sensibles a las demandas del género,
nosotros sabemos hoy día que tenemos grandísimas mujeres creativas, probablemente a través de la historia ellas estuvieron sometidas y con menos oportunidades, pero por ejemplo en Chile, por favor, la Violeta Parra, la Gabriela Mistral, hay escritoras como la Marta Brunet, la Bombal, de las que se habla poco, que son personajes fantásticos, la Frida Kahlo, la Marie Curie, estoy mencionando mujeres, bueno, y una variedad de personajes masculinos, francamente da lo mismo, la creatividad está ahí. Entonces uno dice, bueno, pero estas personas fueron tan notables que yo no tengo nada que ver con ellos. Pero cuando uno lee las biografías de estos personajes, una de las cosas que yo he hecho para aprender de creatividad es leer biografías. Porque, ¿dónde está la creatividad? La creatividad está en experiencias concretas. Entonces, entrar en la biografía es darse cuenta cómo esas personas resolvieron cosas. Por ejemplo, Albert Einstein no fue un buen padre y no fue un buen marido. Y fue notable, notabilísimo, y todos sabemos por qué, pero como padre no era calificado ni en segunda ronda. Y Leonardo otro tanto. Leonardo, que fue un pacifista, sin embargo, se acerca a Ludovico el Moro ofreciéndole fabricar armas de guerra, porque era la oportunidad de estar más cerca del poder y gozar de los beneficios del poder. Entonces, uno empieza a descubrir que los sujetos creativos no son seres tan superiores, independientemente de que en algunos aspectos sí lo fueron y acertaron, ¿correcto? Y así si tú analizas la vida de los personajes, las mismas personas que yo acabo de mencionar, cuando uno va entrando, son personajes comunes y corrientes tanto como nosotros, que sin embargo tuvieron la certeza de identificar algún aspecto en donde ellos se sentían cómodos y donde ellos podían obtener mejores rendimientos, mejores resultados, al mismo tiempo que se trataba de cosas que les gustaba hacer. Eso en un sentido. Y en otro sentido porque hay muchas formas de la creatividad que tal vez no tengan tan enorme espectacularidad, pero que sin embargo en términos de la experiencia personal son cuestiones muy valiosas, que hacen mejor la vida de seres humanos comunes y corrientes como somos la gran mayoría. ¿Me entiendes? Entonces, esta idea un poquito supersticiosa de que de pronto hablamos de creatividad para referirnos a grandes sujetos magníficos que podrían haber sido estupendos en todo, eso es falso. Y te lo puedo decir con certeza, completamente falso. Esto es una buena noticia para quienes nos están viendo y escuchando, ¿no? Hay estudiantes en este momento con seguridad viéndote, para entender que la creatividad no es un don superior, no es un superpoder, ¿no? Y por lo tanto todos estamos abiertos a poder identificar, poder desarrollar este músculo, ¿no? Que es el músculo de la creatividad. Yo creo que es una frase que, como tú dices, impacta de manera muy personal, sobre todo por esos cuestionamientos. ¿No? Hoy día en la mañana yo tenía precisamente clases con estudiantes de bachillerato en la Universidad de Santiago y hablábamos de si ellos se consideran creativos o no a partir de un test personal, ¿no? Y es interesante cómo ellos, a partir de una serie de datos, ¿no? De una escala de 1 a 10, ellos son capaces de decir soy o no creativo por esto y por esto, ¿no? Entonces es una buena señal, yo creo, para de pronto derribar ciertos mitos. Pasemos a la siguiente frase. Ya, veamos. Lumarinov dice, dicen que Marco Polo lloró por no tener más mundos que conquistar. Es buena esa. Es como una metáfora. Los seres creativos, las personas creativas, están destinadas a la frustración cuando sus proyectos se acaban, porque ser creativo es básicamente estar asumiendo riesgos permanentes, ¿no? Por supuesto, y siempre en movimiento. Siempre en movimiento. Yo, a propósito de la pregunta anterior, yo te iba a mencionar el caso de Picasso, que Picasso es un sujeto tan notable, tan creativo. Él siempre estuvo creando, siempre estuvo haciendo cosas y siempre estuvo haciendo cosas nuevas, siempre estuvo haciendo cosas distintas. Que es un ejemplo también de lo que yo decía, porque Picasso como pareja y como padre
y aún como compañero en los grupos políticos en los que participó, fue un pequeño desastre, por decirlo de forma suave. Pero siempre estuvo creando. Y eso es bien característico. Las personas nunca creativas, las personas francamente que se sienten y que quieren ser creativos, están siempre en movimiento, están siempre buscando. Cuando consiguen algo, desde luego eso es una satisfacción y eso es una alegría y a todos nos gusta tener éxito. Pero tiene la característica de que cuando no tienen éxito, rápidamente se reponen. Una persona creativa que busca ser creativo, debe entender que no va a acertar en todos los casos. Debe entender que el error y la frustración lo van a estar esperando a la vuelta de cualquier esquina. Eso es así. La única manera de no tener frustraciones es no tener expectativas. La única manera de no cometer errores es hacer una vida rutinaria, en donde siempre uno hace más o menos lo mismo. Cuando uno intenta recorrer caminos nuevos, uno tomará todas las precauciones que deba tomar, pero nada está completamente asegurado y a veces nada está muy asegurado. Entonces, en ese sentido, las personas creativas están siempre en movimiento, se reponen con facilidad. Hay mucha literatura sobre este tema y es bueno que las personas lo entiendan. Hay personas que se derrumban frente a un fracaso. Todos nos hemos sentido dolidos y derrumbados frente a un fracaso, no tengo ninguna duda. El tema es cuánto demora uno en procesar ese fracaso y cuánto demora uno en ponerse en marcha de nuevo. Los fracasos pueden ser pequeñitos, medianos y grandes. Pueden ser en el plano interpersonal, afectivo, en el plano de los negocios, en el plano intelectual. ¿Verdad? Todos nosotros quisimos alguna vez ganarnos un concurso y no lo ganamos. Todos nosotros postulamos alguna vez a un fondo y no lo ganamos. En la universidad esas experiencias son comunes. Pero si tú miras tu historia, algunas veces sí acertaste, pues. ¿No es verdad? Entonces, en ese sentido, siempre la idea es tenemos. Déjame, para cerrar esto, una historia que a mí me gusta mucho. Hay un fabulista latino de nombre Higinio, último siglo I antes de Cristo, digamos, que cuenta la siguiente historia respecto de cómo surgió el ser humano. Hay un personaje que se llama Inquietud. La palabra inquietud, una palabra muy bonita, es una palabra que tiene larga historia y que en mi opinión es la palabra que está en el origen del concepto de emprendimiento, aunque los emprendedores no lo saben y los que usan la palabra emprendimiento tampoco lo saben. Este personaje Inquietud, que iba y venía para allá y para acá y que todo el tiempo estaba en movimiento, en algún momento de su vida, cruzando un pequeño charco o un río, se le ocurre que puede construir una figura de barro. Y hace una figura de barro. Una figura, y le gusta su figura, encuentra que lo hizo bien, se siente contenta esta Inquietud, pero se apena de observar que probablemente una vez que ese barro se reseque, la figura se va a desarmar y ya no existirá nunca más. Esta figura que ha hecho Inquietud es el hombre, ¿no es verdad? Pero en escena aparece prontamente Zeus, el dios jefe del Olimpo, y observa que también la figura es bonita, también está de acuerdo que esa figura es hermosa, y entonces decide darle vida, imprimirle un espíritu para que tenga vida, y eso ya evita el tema de que rápidamente va a morir o se va a descascarar o va a fallecer. Y aparece en escena también Gea. Dice, sí, yo estoy de acuerdo, además porque yo también he contribuido en eso. Esta figura está hecha de barro, está hecha de la tierra, yo soy la tierra. Y entonces estoy de acuerdo con esto hermoso. Y entonces Gea dice, deberá tener mi nombre. No, pues dice Zeus.
deberá tener mi nombre, porque yo soy el jefe del jefe de este negocio y yo le di la vida. Entonces se produce una disputa y la pobre inquietud frente a estos dos personajes formidables, guardando silencio sin saber qué decir, pero entendiendo que finalmente había sido ella quien creó este personaje. Pero contra estos personajes magníficos, ¿qué argumentos podría elaborar? Bueno, razonablemente entonces deciden convocar a otro personaje, y si mal no recuerdo es Cronos, para que dirima esta diferencia. Entonces, Cronos, con mucha sabiduría, hace algo que resulta sabio, los deja contentos a todos y le dice: es verdad que Gea es la que proporcionó la materia, y entonces lo que vamos a hacer es entender que cuando este personaje muera va a volver a la Tierra, de donde vino, y queda eso resuelto. Y el espíritu que le dio Zeus, porque le imprimió la vida, ese espíritu seguirá su propio curso, esta vez de un modo inmaterial. Pero mientras esté en la Tierra y mientras esté vivo aquí, esta Tierra en que todos estamos y que todos podemos pisar, se va a llamar Inquietud, que es la persona que originariamente lo creó, y estará condenado a ir y venir tal como Inquietud lo ha hecho. ¿Me entiendes? Entonces, esa historia lo que cuenta, de un modo metafórico, por cierto, como son todas estas historias antiguas, lo que cuenta es algo que es bien distinto de otras historias de la creación, incluida la judeocristiana, bien distinta. O sea, un ser humano que nació al mundo justamente, esencialmente obligado a estar siempre en movimiento. Bonita historia, ¿eh? Por eso a mí me gusta la palabra inquietud, y por eso yo a veces digo que hay que tener cuidado con las palabras nuevas que aspiran a ser palabras del todo novedosas o aportadoras, y en realidad lo único que hacen a veces es recoger viejos asuntos. Ricardo, en la última sección de nuestro espacio te vamos a poner a prueba frente a dos situaciones que hay que resolver creativamente. Ya, vamos a ver. Vamos con la primera. A ver. Vamos a detectar tus dotes creativos, ¿no? Ya. Vamos con la primera. Claro que ahora sí que no alcanzo a leer yo. No, yo tampoco. Pero léelo, si tú me lo puedes leer, porque yo no lo Sí. veo tampoco. Un meteorito se acerca a la Tierra Caramba, y ya. el gobierno chileno debe entregar 5.000 cupos para un búnker completamente equipado bajo tierra. Ya. Hay 3 meses para tomar decisiones. Esto el cine lo ha contado muchas veces, ¿no? Quienes entren podrán sobrevivir 3 años hasta que desaparezca la nube de polvo y el sol vuelva a brillar. O sea, de los 17 millones de chilenos, hay 5.000 cupos para quienes se puedan salvar. Hay Ya. 3 opciones. 1, sorteo abierto, es decir, una tómbola escoge Ya. los roots. Ya. 2, sorteo selectivo. Quedan fuera ancianos, enfermos y presos. Ya, yo ahí 3, perdí. 3, son nombrados por una comisión de ciencia y tecnología. Y la última, 4, entran los que lleguen primero. ¿Qué más da? Es el fin del mundo. ¿Con qué Ya. opción tú te quedas y por qué? Caramba. En realidad no me gusta ninguna, pero la cuarta la encuentro demasiado neoliberal. ¿Ya? Sí, digamos, ya sabríamos quiénes llegan, ¿ah? Ya sabríamos que llegan en helicóptero, ¿ah? Claro, llegan los más ágiles, los que le hacen zancadillas, los que van corriendo al lado. Los que Entonces, pagan, ¿ah? Los que ponen las lucas. bueno, por supuesto, claro, le pagan para que se quede más atrás. Y no le... Ya, entonces esa yo la descartaría. Son nombrados por una comisión de ciencia y tecnología. Esa, digamos, dada la situación extrema, no me parece tan mal. En que quedan fuera ancianos, enfermos y presos. Mira, fíjate, aunque yo quedaría fuera, yo también la sacaría esa, porque como se trata de refundar la especie y de reproducirse a continuación, evidentemente, si los ancianos no nos van a servir mucho en ese sentido. Y
Y Sorteo abierto que va quedando. O sea, una tómbola. Y lo de ciencia y tecnología. Yo elegiría la tercera, pero le agregaría una comisión de filosofía, arte, ciencia y tecnología, por lo menos. Oye, pero ahí el problema es quién nombra, cómo se nombra la comisión. Claro, ¿Te pero das cuenta que no? sí, Ahí pero tenemos un problema. tendría que tener una cláusula que dijera que ellos mismos no se pueden incluir. Ni a sus parientes directos. Claro, ¿Ah? claro, para que no se produzca una cosa endogámica. En cualquier caso, yo preferiría que esto no se produjera, este dilema. Bueno, tenemos el segundo caso, Veamos, que es un poquito más grato, yo te diría, ¿no? Y ¿ya? ahí acá en producción me van a acercar un poquito para Ya. poder también mirar. Eh, Tenemos el rápido avance de la inteligencia artificial revolucionará algunas áreas profesionales, unas más que otras, ¿no? La educación universitaria será una de las más afectadas. Ya. ¿Cómo proyectas las universidades el año 2040? Ujú, Estamos hablando harto tiempo más, pero el tiempo pasa. Número uno, no hay profesores, solo guías o tutores en línea. ujú, Número dos, hay máquinas, pero no hay alumnos que sabrán bajar aplicaciones para ser médico o arquitecto y a un ujú, bajo costo. ujú. Tres, cada estudiante tendrá un teléfono chat amigo en un solo dispositivo, ¿no? Que le resolverá todo en la vida y por lo tanto no necesita ir a la universidad. Cuarto, da un poco lo mismo, ya que ese año el cambio climático y o algún escándalo de corrupción hará quebrar a las universidades. Ya. O quinto, la cosa se ve tan mala que es mejor tener un negocio y vender a la mala. Oye, mira, a ver, Es una proyección interesante, ¿ah? Por no, lo, lo- esto está muy interesante, esto está muy interesante, pero no, esto es menos insólito que lo anterior, ¿ah? Tú sabes que recién, hace unos meses atrás, se hizo una experiencia con el famoso examen EUNACOM. EUNACOM es una sigla, ¿ah? Pero que yo ni siquiera sé cómo se extiende, pero es el examen que todos los estudiantes de medicina ya egresados deben dar, ¿ya? Porque lo somete a prueba respecto de conocimientos mínimos básicos que un médico tiene que tener, no importa que después sea de cualquier especialidad. Y las universidades compiten porque a veces el UNACOM está bastante bajo en una universidad y en otra está mejor y eso les sirve a ellos de publicidad. Pero ocurre que en la última experiencia, eh, un programa con inteligencia artificial participó en UNACOM. Y pregúntame cómo le fue, pues. Fue fatal. reprobó, reprobó, No, ¿no? no solo aprobó, sino que obtuvo mejores rendimientos que la gran mayoría de los estudiantes. Entonces, eso no es broma. Eso no es broma, porque no hay que ser tan apocalíptico como decir, bueno, ya se acabó la formación de profesores, tengamos máquinas. No me parece que sea tan rápida la conclusión, pero pone a prueba un tipo de asunto de los cuales las escuelas de medicina van a tener que hacerse cargo, pues. No tiene sentido que un estudiante haga algo o que un profesional haga algo que puede hacer mucho mejor que él una máquina. Mira, cuando yo era chico, una cosa que estaba en el colegio todavía, una cosa que todos nosotros hacíamos era saber de memoria algunos teléfonos, que era el teléfono de mi casa, el de la oficina de mi papá, era el teléfono de mi tío, era el teléfono de mi amigo, y yo me lo sabía de memoria. Hoy día, ¿cuántos teléfonos te sabes tú de memoria? Ninguno, Bueno, excepto el tuyo propio. ¿No es verdad? Porque resulta que hay un aparatito que tú tienes en tu bolsillo y que todos hoy día tenemos, que hace esa pega mejor que tú y mejor que yo. Y la hace estupendamente bien, sin equivocarse. Y la hace en extensión mucho mejor que nosotros, porque mi teléfono debe tener como, no sé, 200 números, y eso haría imposible que yo lo estuviera en mi memoria. Entonces, ¿para qué voy yo a esforzar mi memoria a tal sentido cuando eso lo puede hacer una tecnología que lo hace por mí? Mira, en la universidad medieval, una cosa que hacían los estudiantes era estudiar en grupo.
y la lectura de los textos era una lectura en voz alta. En una época en que conseguirse un manuscrito era dificilísimo. Tú no podías tener una biblioteca de manuscritos en tu casa como tienes hoy día en la biblioteca que yo estoy viendo desde aquí. Y entonces, cuando había un manuscrito, cuando había un texto disponible, se juntaban y leían en voz alta. Y la memoria de un estudiante universitario era tan formidable que ellos retenían la mayor parte. Los estudiantes universitarios no tomaban apuntes porque no tenían papel, porque no tenían lápiz, no tenían laptop, no tenían notebook, obviamente. Y tenían en cambio una memoria magnífica. Cuando aparece la imprenta, muchos profesores reaccionan, porque dicen, bueno, ahora cualquiera tiene su librito, se lo lleva a la casa y entonces la memoria va a desaparecer. La memoria no desapareció, pero efectivamente ningún estudiante universitario, ningún profesor universitario, ninguno de nosotros tiene esa memoria formidable que tenían ellos. Y nuestra capacidad de memoria, seguramente el cerebro que es tan plástico, se fue adaptando para hacer otras cosas. Bueno, todo esto para decirte que a mí no me parece un escándalo la inteligencia artificial, si bien yo no la uso y no me atrae, no me gusta, pero no me parece un escándalo, porque ya en la historia de la humanidad hemos tenido muchos casos en que una tecnología trastornó todo. La invención de la agricultura produjo un cambio tan brutal en las formas de vida, creó las ciudades, ni más ni menos. Las universidades trajeron el arte, trajeron la filosofía, trajeron la ciencia, trajeron las universidades y trajeron las guerras. Trajeron las guerras. Las guerras ocurren cuando ya existen las ciudades. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la inteligencia artificial? Yo sospecho que va a producir enormes trastornos en nuestras formas de vida. Y probablemente eso significa que la propia universidad, no mientras yo esté vivo, creo, y no prontamente, pero sí seguramente a futuro, va a traer que consecuencias tales como que las propias universidades desaparezcan o bien se transformen a tal punto que ya no se parezcan en nada a lo que tenemos. Por lo tanto, yo creo que podría ser la 3. Cada estudiante era un teléfono que le resolverá toda la vida. No necesita entrar a la universidad, aunque eso me parece exagerado. Yo no creo que la inteligencia artificial te resuelva el tema del enamoramiento que tuviste con una niña, digamos, y otros temas así. Pero, Más, pero te va a decir, te lo dije, te lo dije, te lo dije. y te va a dar buenos consejos, probablemente. Oye, Ricardo, bueno, el tiempo se nos ha acabado, pasó Ya, rápido, ya, sí, pasaron rápido los 60 minutos. ya. Yo creo que este video, si el año 2040 es visto, revisado por esas generaciones, van a ver si estuvimos o no alejados de nuestros pronósticos. Ha sido un placer tenerte en el programa. Ricardo López, doctor en filosofía, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Gracias por tu tiempo en este capítulo de Papel Mojado. Gracias a ti, Rubén. En realidad fue muy entretenido. Disponible estoy si en algún otro momento podemos repetir esta experiencia y cubrir probablemente otros temas. No me cabe duda que habrá tiempo y disponibilidad. Como siempre, en la conducción, Rubén Ditus, Francisco Pino en la producción. Será hasta una próxima. Chao. Chao.